Estos son los 7 pecados capitales. Son lo que más odia a Dios. En los vastos anales de la historia, entre los sutiles matices del pecado y el resplandor de la redención, se despliega una narrativa épica que va más allá de los límites de la moralidad convencional. Estos no son simples actos transgresores, sino los 7 pecados capitales que han ejercido un fascinante y desafiante dominio sobre la esencia misma de la humanidad a lo largo de las eras. Desde la abrasadora llama de la lujuria hasta la furia que bulle como un volcán en erupción, cada uno de estos pecados conlleva consigo su propia trama, su propia explicación de ser. Pero, ¿cuál es la auténtica esencia que yace detrás de estos impulsos humanos que nos conducen por senderos de sombras? Bienvenido, navegante de la web. Acompáñame a un viaje que atraviesa épocas y culturas, desde los mitos antiguos hasta las crónicas contemporáneas, para desentrañar cómo la avaricia puede desencadenar tragedias de proporciones épicas, cómo la envidia puede devorar corazones y cómo la pereza puede anticipar la decadencia de las almas. Sin embargo, esta narrativa no se limita a meras condenas. Es un viaje hacia la iluminación. Estos pecados, a pesar de su ominosa reputación, pueden desvelar la intrincada complejidad de la experiencia humana y servir como catalizadores para el crecimiento y la transformación. Descubre la verdadera historia que aún aguarda ser desvelada, donde tú, querido lector, eres el protagonista en este relato de lecciones, consecuencias y la búsqueda incesante de la redención. Adéntrate en el fascinante mundo de los 7 pecados capitales, una clasificación de vicios o defectos morales que, según la doctrina cristiana, se contraponen a las virtudes y separan al ser humano de la divinidad. Estos 7 pecados capitales son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Sumérgete en sus misterios, explora sus ramificaciones en la historia y el alma humana, y descubre cómo, incluso en la oscuridad más profunda, puede encontrarse un rayo de luz. El primer pecado capital, la soberbia, es un abismo emocional que engulle al individuo en un torbellino de autorreferencia y menosprecio hacia los demás. Es el germen de todos los males, una rebelión desafiante contra la divinidad y su voluntad. La soberbia se manifiesta en una multitud de formas, desde la vanidad que engalana el ego hasta la arrogancia que cierra las puertas del entendimiento ajeno. Es el fruto envenenado de la presunción, la hipocresía y la falta de humildad, tejido con hilos de autosuficiencia y desdén. Su sombra se proyecta desde los albores de la creación, cuando Lucifer y sus seguidores desafiaron la autoridad divina y fueron arrojados del cielo a un acto de rebeldía eterna. También manchó las manos de Adán y Eva, quienes, seducidos por la promesa de conocimiento prohibido, desobedecieron a Dios y desencadenaron la triste caída de la humanidad en el pecado. La voz de la condena resuena en las páginas de la Biblia advirtiendo que tras la altivez yace la ruina, y que aquellos que se enaltecen serán inevitablemente humillados. En contraste, se eleva la virtud de la humildad como antídoto contra la soberbia desbocada. La humildad es el reconocimiento sereno de la verdad sobre uno mismo, sobre los demás y sobre la divinidad. Implica la aceptación de las propias limitaciones y errores, la disposición a pedir perdón cuando se ha herido a otro y el valor de valorar y respetar a los demás sin juicio ni desprecio. Es también el reconocimiento reverente de los dones y talentos que Dios ha otorgado a cada ser humano, invitando a una postura de gratitud y servicio en lugar de autoglorificación. En la humildad se encuentra la llave para abrir las puertas de la redención y restaurar el equilibrio perdido en el alma humana. La humildad, además, se manifiesta en la sumisión a la voluntad divina, en la obediencia a los mandamientos de Dios, sin aspirar a igualarlo o sobrepasarlo. El supremo ejemplo de humildad reside en la figura de Jesucristo, quien, siendo por esencia divina, no ambicionó aferrarse a esa igualdad con Dios. Por el contrario, voluntariamente se despojó de su gloria, adoptando la condición de siervo y asumiendo la fragilidad humana. Al encarnarse se humilló a sí mismo y se sometió hasta el punto de aceptar la muerte, e incluso la muerte más ignominiosa en la cruz. La Sagrada Escritura nos insta a imitar su actitud, exhortándonos a que nuestra disposición sea semejante a la de Cristo Jesús. Filipenses 2:5-8. El segundo de los pecados capitales, la avaricia, es la voracidad insaciable por acumular riquezas o bienes materiales, sin considerar los medios empleados para obtenerlos ni los fines para los cuales se utilizan. Este deseo desmedido va de la mano con la escasez de generosidad, solidaridad y justicia hacia los demás, especialmente hacia los más desfavorecidos y necesitados. La avaricia también revela una falta de fe en la providencia divina y una adoración desmedida al dinero y al poder. Este pecado manchó las manos de Judas Iscariote, quien vendió a su maestro por 30 monedas de plata, y también las de Ananías y Zafira, quienes mintieron al Espíritu Santo acerca del dinero obtenido de la venta de una propiedad. Las Escrituras nos advierten
advierten sobre la imposibilidad de servir a dos señores, ya que quien intenta hacerlo termina por odiar a uno y amar al otro, o por dedicarse a uno y despreciar al otro. Mateo 6:24. En estas palabras encontramos la condena a la dualidad de la avaricia, que en su afán por acumular riquezas se aparta del camino de la verdadera riqueza espiritual y la auténtica generosidad hacia los demás. En Mateo 6:24 se nos advierte que no podemos dividir nuestra lealtad entre Dios y las riquezas, ya que, como se expresa en 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero, y aquellos que codician la riqueza se apartan de la fe y se sumergen en una multitud de sufrimientos. En Éxodo 20:17 se nos instruye a no desear los bienes de nuestro prójimo, ya sea su casa, esposa, siervos, ganado u otras posesiones, reconociendo así la importancia de mantener nuestro corazón libre de la envidia y la avaricia desenfrenada. El antídoto para combatir la avaricia reside en la práctica de la virtud de la generosidad, que implica combatir tanto los bienes materiales como los espirituales con los demás, sin apegarse a ellos ni acumularlos egoístamente. La generosidad se manifiesta con una sonrisa en el rostro y un corazón abierto, sin esperar nada a cambio, brindando ayuda a aquellos que lo necesitan sin discriminación ni menosprecio. Además, implica demostrar nuestra confianza en Dios y en su providencia, utilizando los bienes materiales de manera moderada y responsable, evitando que se conviertan en ídolos que dominen nuestras vidas. El más grande ejemplo de generosidad lo encontramos en Dios mismo, quien entregó a su único Hijo para nuestra salvación, como se relata con tanta elocuencia en Juan 3:16. La Sagrada Escritura nos anima a seguir este ejemplo de generosidad en 2 Corintios 9:7, animándonos a dar con alegría y de acuerdo a lo que hemos decidido en nuestros corazones, sin sentir tristeza ni obligación, porque Dios ama al dador alegre. El tercer pecado capital, la envidia, se alza como una sombra oscura que empeña el corazón humano con sentimientos de tristeza y resentimiento ante el bienestar ajeno, anhelando arrebatarlo o impedir que otro lo alcance. Es la ausencia de amor, gratitud y alegría por los logros y bendiciones de los demás, tejiendo un velo de rivalidad y malicia que oscurece las relaciones humanas. Sus raíces se hunden en las profundidades de la historia, marcando el trágico destino de Caín y Abel, cuya rivalidad por el favor divino culminó en el fratricidio más antiguo registrado en la Biblia. También se manifiesta en la traición de José por parte de sus propios hermanos, quienes, consumidos por la envidia, lo vendieron como esclavo. La Sagrada Escritura condena este veneno del alma en pasajes como Santiago 3:16, donde se advierte que donde hay envidia y rivalidad, también hay perturbación y toda obra perversa, y en Proverbios 14:30, que nos recuerda que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es cárcoma de los huesos. El cuarto pecado capital, la ira, se despliega como un vendaval de indignación y furia violenta dirigida contra individuos o situaciones, con el potencial de desencadenar agresiones y deseos de venganza. Este estado emocional revela una carencia de paciencia, mansedumbre y perdón hacia los demás, dejando espacio para el resentimiento, el odio y la violencia. Un ejemplo vívido de esta pasión descontrolada se encuentra en la historia de Moisés, quien, en un arranque de ira, golpeó la roca 2 veces para extraer agua, desobedeciendo así el mandato divino que le había sido dado de hablarle a la roca. La ira también se erige como el pecado que marcó el reinado de Saúl, quien, consumido por los celos ante la creciente popularidad de David, se sumió en una persecución implacable contra él. Esta historia bíblica nos revela los estragos que pueden causar la ira cuando se desborda sin control en el corazón humano. La Biblia, en su sabiduría, condena la ira en varios pasajes, ilustrando sus consecuencias destructivas y señalando el camino hacia la paz y la justicia. Proverbios 15:18 nos advierte sobre el hombre iracundo con siembra discordia, mientras que él se demora en airarse puede apaciguar la contienda. El Salmo 37:8 nos insta a abandonar la ira y el enojo, evitando ser provocados a hacer el mal. Además, Proverbios 14:29 resalta la sabiduría de aquel que es paciente, contrastando con la necedad del impaciente de ánimo. Para vencer la ira es necesario cultivar la virtud de la paciencia, que nos capacita para soportar con serenidad y fortaleza las adversidades, ofensas y provocaciones, sin permitir que el enojo tome las riendas de nuestras acciones, ni sucumbir al deseo de venganza. La paciencia implica una aceptación confiada de la voluntad de Dios y un compromiso de no tomar justicia por nuestras manos, sino confiar en la justicia divina. Asimismo, implica amar y perdonar a nuestros enemigos, liberándonos del rencor y el resentimiento que la ira puede sembrar en nuestros corazones. El más grande ejemplo de paciencia se halla en Jesucristo mismo, quien en medio de su sufrimiento en la cruz, suplicó por el perdón de aquellos que lo crucificaban, mostrando así la cúspide de la paciencia y el amor divino. La Biblia nos llama a imitar este ejemplo en 1
Pedro 2:21. Antes sed benignos unos contra otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En estas palabras encontramos el camino hacia la paz interior y la reconciliación con nuestros semejantes. Efesios 4:32 y Mateo 5:44 nos iluminan con una sabiduría divina, instándonos a abrazar un amor que trasciende las fronteras del ego y se extiende incluso hacia aquellos que nos adversan. Nos exhortan a bendecir a quienes nos maldicen, a hacer el bien a aquellos que nos aborrecen y a elevar nuestras oraciones por aquellos que nos ultrajan y persiguen. En estas palabras encontramos el llamado a una compasión radical que desarma al enemigo con el poder del amor y la gracia divina. El quinto de los pecados capitales, la lujuria, se presenta como un torbellino de deseos desordenados e incontrolados de placer sexual, que desprecia la dignidad, la libertad y el amor de la persona. Es la antítesis de la castidad, la fidelidad y el respeto hacia el propio cuerpo y el de los demás, tejiendo una red de egoísmo, infidelidad e impureza que atrapa el alma en sus lazos. Su historia se entrelaza con la tragedia de figuras bíblicas como David, quien, seducido por la belleza de Betsabé, esposa de Urías, cayó en la tentación del adulterio y la muerte. Herodes también sucumbió en los encantos de la lujuria, cediendo ante la danza de Salomé y ordenando la decapitación de Juan el Bautista como precio por su deseo desmedido. La condena a la lujuria resuena en las páginas de la Biblia, recordándonos en 1 Corintios 6:18 que quien comete fornicación peca contra su propio cuerpo, y en Marcos 7 verso 21 al 23, donde se nos advierte que del corazón humano brotan los pensamientos impuros, incluyendo la fornicación, que manchan el alma y oscurecen la luz del espíritu. Éxodo 20:14 nos presenta la prohibición divina contra el adulterio, destacando la importancia de preservar la fidelidad en el vínculo matrimonial y respetar la integridad de la relación conyugal. La lucha contra la lujuria encuentra su fuerza en la virtud de la castidad, que nos llama a vivir nuestra sexualidad de acuerdo con el designio amoroso de Dios, honrando la dignidad, la libertad y el amor de cada persona involucrada. La castidad nos invita a dirigir nuestros impulsos sexuales hacia el amor auténtico, que se caracteriza por su fidelidad, exclusividad y apertura a la vida. También implica el cuidado diligente de la pureza en nuestro corazón, mente y cuerpo, evitando todo lo que pueda inducir el pecado, ya sean malas compañías, lecturas, imágenes o conversaciones inapropiadas. El más sublime ejemplo de castidad nos ha revelado en la Sagrada Familia, compuesta por José, María y Jesús, quienes encarnaron en su vida cotidiana la pureza y la santidad que Dios espera de sus hijos. Ellos nos guían en el camino de la castidad, como se nos recuerda en 1 Pedro 1:14-15, donde somos llamados a vivir en santidad y apartados de la inmoralidad sexual, y en 1 Tesalonicenses 4:3-5, donde se nos insta a honrar nuestra propia relación matrimonial en pureza y respeto, sin ser dominados por los deseos impuros que caracterizan a aquellos que no conocen a Dios. Mateo 5:8 nos ofrece una promesa de bienaventuranza para aquellos de corazón puro, enseñándonos que solo aquellos que mantienen una pureza interior son dignos de contemplar la presencia divina en sus vidas. En esta bienaventuranza encontramos la meta hacia la cual dirigimos nuestros esfuerzos en la lucha contra la lujuria y la búsqueda de la verdadera felicidad en Dios. El sexto pecado capital es la gula, que se define como el apetito desmedido o insaciable de comer o beber, sin atender a las necesidades reales del organismo ni el bien común. Implica una falta de templanza, sobriedad y solidaridad con los demás, así como una actitud de egoísmo, desorden y desperdicio. La gula es el pecado que cometieron los israelitas, quienes se quejaron del maná que Dios les había dado en el desierto y pidieron carne con codicia, lo que provocó la ira de Dios. También es el pecado que cometió Esaú, quien vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. La Biblia condena la gula en varios versículos, como por ejemplo en 1 Corintios 10:10, que advierte sobre las consecuencias de ser bebedor y comilón, y en Proverbios 23:21, que señala cómo el bebedor y comilón terminará empobrecido y vestirá harapos. Además, Lucas 12:15 nos recuerda que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La forma de vencer la gula es practicar la virtud de la templanza, que consiste en moderar el apetito de los placeres sensibles, especialmente de la comida y la bebida, y usarlos con medida y responsabilidad, de acuerdo con la razón y la fe. La templanza implica cuidar la salud del cuerpo y del alma, evitando los excesos o los defectos que puedan dañarlos. También implica compartir los bienes con los demás y practicar la virtud de la caridad, que es el amor a Dios y al prójimo. El mayor ejemplo de templanza lo encontramos en Jesucristo, quien ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto y rechazó las tentaciones. La Biblia nos exhorta a imitar su templanza, como se
relata en Mateo 4:14, donde Jesús resistió las tentaciones del diablo, recordando que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También se nos recuerda en Galatas 5:22-23 que el fruto del Espíritu incluye la templanza, entre otras virtudes, y en Romanos 12:2 se nos anima a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para descubrir la buena y perfecta voluntad de Dios. El séptimo y último pecado capital es la pereza, que se define como la negligencia o falta de esfuerzo para cumplir con las obligaciones o deberes tanto materiales como espirituales. Implica una falta de diligencia, responsabilidad y amor por el trabajo, así como una actitud de indiferencia, apatía y ociosidad. La pereza se ilustra en la parábola del siervo malo que escondía el talento que su señor le había dado en lugar de hacerlo fructificar, así como en el caso del hijo pródigo que malgastó su herencia en una vida disoluta y acabó en la miseria. La Biblia condena la pereza en varios versículos, como en 1 Tesalonicenses 3:10, donde se nos recuerda que cuando estábamos con los tesalonicenses, les enseñamos con nuestra conducta la virtud de la diligencia. La diligencia consiste en realizar con esmero y dedicación las tareas que se nos han encomendado, tanto materiales como espirituales, buscando la gloria de Dios y el bien de los demás. Implica valorar y amar el trabajo como medio de santificación y servicio, y evitar la holgazanería, la procrastinación y la mediocridad. Además implica cuidar la vida espiritual y practicar con asiduidad la oración, la lectura de la palabra de Dios, la participación en los sacramentos y las obras de misericordia. El mayor ejemplo de diligencia lo encontramos en San José, el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús, quien trabajó como carpintero para sostener a su familia y cumplió fielmente la voluntad de Dios en todo momento. La Biblia nos exhorta a imitar su diligencia, como se menciona en Colosenses 3:23, que nos anima a hacer todo de corazón como para el Señor y no para los hombres, y en 1 Corintios 16:14, que nos insta a hacer todo con amor. Un ejemplo de la diligencia de José se encuentra en Mateo 2:14, donde se narra cómo se levantó de noche, tomó al niño Jesús y a su madre y se fue a Egipto, siguiendo las instrucciones de Dios. Con esto hemos llegado al final de este video, donde hemos explorado la verdadera historia de los 7 pecados capitales, sus significados, consecuencias y formas de combatirlos. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que te haya servido para reflexionar sobre tu propia vida y tu relación con Dios y con los demás. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que te haya servido para reflexionar sobre tu propia vida y tu relación con Dios y con los demás. Te invito a examinar tu conciencia, pedir perdón a Dios por los pecados que hayas cometido y proponer cambiar y mejorar con su gracia. También te animo a practicar las virtudes mencionadas y buscar la santidad en tu vida cotidiana. Recuerda que Dios te ama y quiere que seas feliz con Él, tanto en esta vida como en la eterna. Para concluir, comparto contigo esta cita de San Agustín que resume muy bien el sentido de nuestra existencia. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Gracias por tu atención. No olvides suscribirte si te ha gustado el video para apoyar el canal y no perderte nuestros próximos contenidos. Te invitamos a dejar tus comentarios sobre el video. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.